Queridos hermanos, ustedes se recuerdan de la gran crisis económica que hubo en el mundo en el año 2008, la caída de la bolsa y cómo fue una gran recesión en Estados Unidos que afectó al mundo entero. Dicen que si a Estados Unidos le da una gripe, a Latinoamérica le da una pulmonía, porque somos una economía dependiente de los Estados Unidos. Basta con ver las remesas anuales, casi andan por 300 millones de dólares, que equivale casi al 70% del presupuesto anual de la nación de El Salvador. Queridos hermanos, en esa época me llamó la atención que muchos hombres de trajes de $6,000, manicure de $150 y cortes de cabello carísimos que trabajaban en Wall Street, en la bolsa de valores, de repente, cuando de un día para otro amanecieron que habían perdido todo, se dio algo muy común, y es que se subían a los edificios altos y se tiraban y se suicidaban ahí. Hombres que habían tenido inteligencia para hacer un capital y para hacer mucho dinero, de repente, queridos hermanos, tomaban una decisión sin ningún tipo de inteligencia emocional y decidían suicidarse. Yo también, a lo largo de mi caminar, voy a tener casi 16 años de predicarles a ustedes. Antes de predicar acá fui el capellán de la universidad, una universidad evangélica de El Salvador, y con 20 años de estar en el ministerio me he dado cuenta de cómo hay personas que tienen un coeficiente intelectual elevado. El CUN es elevado, el coeficiente intelectual de las personas, pero en los momentos límites de la vida tienden a reaccionar con muy poca inteligencia emocional. Se derrumban, se deprimen, pierden el interés por todo y terminan afectando su círculo más íntimo, y de repente en las crisis, adversidades y situaciones difíciles que hay, caen en un estado depresivo, de llorar y de no encontrarle sentido a nada. Y yo digo, ¿cómo es posible que personas inteligentes, profesionales, que han hecho una familia, que muchas veces han hecho una carrera, cómo pueden derrumbarse tan fácilmente? Hoy, queridos hermanos, quiero predicarles un mensaje que se llama Desarrollando la inteligencia y la sabiduría. Hoy vamos a aprender que es importante tener inteligencia emocional para vivir una vida estable en nuestros días sobre la faz de la tierra. El capítulo número 9 es un capítulo muy interesante. Es el capítulo que habla de la sabiduría. Dice el versículo 6: dejad las simplezas y vivid. Me encanta eso. Deje las simplezas y empiece a vivir la vida. Hay veces nosotros vivimos en una simpleza de vida sin pensar lo que estamos pensando. Dejad las simplezas y vivid. Andad por el camino de la inteligencia. Si notan ustedes, en estos versículos se repiten dos palabras: inteligencia y sabiduría. Versículo número 8: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Eso sería lo contrario, lo dice el versículo número 7. 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Permítame de entrada hacerles una aclaración. Sabiduría e inteligencia
aunque tienen bastante similitud, no son dos cosas totalmente diferentes, aunque se complementan en ellas. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de entender, asimilar, elaborar información y emplearla en algún momento para resolver dudas o resolver problemas. Eso es inteligencia, la capacidad de entender, asimilar y elaborar información. Es un proceso psíquico que se da dentro del cerebro. Es una capacidad que solo la raza humana de los seres vivos podemos tener, la inteligencia. La Real Academia Española en su diccionario dice que la inteligencia es la capacidad de entender, de comprender, así como la capacidad de solucionar problemas. Es decir, se relaciona con la mente del ser humano. Esa es la inteligencia. La inteligencia está ligada a funciones mentales como la percepción que nosotros tenemos o la capacidad de recibir información, así como la memoria, que es la capacidad de almacenar y retener información. Eso es la inteligencia. Pero si se fijan, el versículo habla de dos palabras. El 6 dice: dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es aquella habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia, pero basada en la experiencia. Hermanos, una persona sabia es aquella que aplica su inteligencia, saca conclusiones, tiene mayor entendimiento, le lleva a reflexionar sobre la vida, nos da discernimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo verdadero, de lo falso, de lo ético y de lo antiético, y luego eso nos da un buen juicio para tomar una decisión con criterio. Eso es la sabiduría. Permítame que lo haga en esta, manera de poder entenderlo fácilmente. La inteligencia es un ejercicio eminentemente mental. La sabiduría es un ejercicio de la conducta y de la vida del ser humano. ¿Están conmigo, santos? La inteligencia es solamente la acumulación de ciertos contenidos, la capacidad de asimilación, de reflexión, mientras que la sabiduría tiene que ver con la vida misma. La sabiduría hace uso del menos común de los sentidos, que es el sentido común. ¿Están aquí conmigo, santos? Pueden haber personas inteligentes, pero no sabias. Pueden haber personas sabias que no necesariamente sean consideradas inteligentes. Una persona inteligente puede tener la capacidad de entender y de ver una fórmula matemática. Una persona sabia es la que tiene el sentido común para vivir la vida. Yo creo que la Biblia nos invita a que tengamos un equilibrio entre inteligencia y sabiduría. Todos los seres humanos somos dotados de inteligencia. El coeficiente intelectual normal de una persona anda entre 90 y 110 en una escala de inteligencia. Albert Einstein tenía 250, era normal su coeficiente intelectual. Pero todos nosotros que estamos acá, si hemos pasado la primaria, tercer ciclo y algunos bachillerato y otros hasta universidad o posgrado, somos personas que tenemos una inteligencia normal. El punto es esta mañana que aprendamos a tener inteligencia, a tener sabiduría. Y el versículo dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbio 1:7 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. La inteligencia te hace racional a Dios. La sabiduría
te hace vivo a Dios. La inteligencia te habla de cómo utilizar el sentido común. La sabiduría te hace vivir en sentido común. Te vuelvo a repetir esta frase, que no es mía, es de Yacuría. Dice: el menos común de los sentidos es el sentido común. Porque no vivimos nosotros con sentido común. Yo he visto personas muy inteligentes que logran graduarse, que tienen una universidad, pero nunca logran como alzar vuelo en la vida. Yo no soy un apologeta de que no hay que estudiar, al contrario, hay que prepararse, hay que estudiar, se tienen mejores oportunidades. Pero nos hemos encontrado en la vida que las personas que más emprendedoras no son necesariamente aquellos que son grandes estudiosos. Los nerdos y que tienen un coeficiente intelectual no necesariamente son los más emprendedores o los más prósperos en la vida. A lo largo de mi estudio he visto mucha gente que era envidiable su capacidad. Y uno dice: ¿cómo es posible? Yo con la mitad de la inteligencia que este loco tiene haría cosas tremendas. Pero luego uno los mira en la actualidad, donde son gente, algunos muy emproblemados. Mis amigos, esta mañana les quiero enseñar a tener inteligencia y sabiduría. La Biblia habla de hombres y mujeres que eran muy sabios. Abigail, una mujer integralmente bella, era una mujer articulada, inteligente, al contrario de su marido, inteligente. Salomón, el hombre más sabio de la faz de la tierra, un hombre con una inteligencia maravillosa. La Biblia describe también a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego como los que llegaron en un país extraño a convertirse en consejeros del gobernante de esa época, porque tenían un espíritu superior. Moisés fue formado en el palacio del faraón, un hombre muy inteligente y articulado. Pablo, cuando estaban dando un discurso, estaba Festo, el gobernador, escuchándolo. De repente le gritó: «¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco». Y Pablo le responde: «No, excelentísimo Festo, no estoy loco». Y le siguió presentando el evangelio del reino. Santos, la Biblia habla de hombres y mujeres inteligentes. Quiero presentarles uno de ellos. Vayan a Éxodo capítulo número 31, por favor. Este personaje casi no se habla en la Biblia, pero es un hombre sabio e inteligente. Capítulo 31. El contexto del texto: se está dando las indicaciones y directrices para la construcción del tabernáculo, que iba a ser el punto de reunión entre Dios y su pueblo. Dios le habla a Moisés y escoge a una persona que tiene unas capacidades maravillosas para que sea el encargado de esa obra de la construcción del tabernáculo. Versículo número 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: yo he llamado por nombre a Bezaleel. Pronuncien ese nombre, Bezaleel. Dice: yo lo he llamado. Es hijo de Uri, de hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y noten las características que tenía este hombre. Número 1, lleno del Espíritu de Dios. Ese es un hombre sabio. El que está lleno del Espíritu de Dios indica que era una persona llena del poder de Dios. Número 2, dice lleno de sabiduría. Es decir, era un hombre que sabía aplicar la inteligencia en la vida cotidiana. 3, lleno de inteligencia. Tenía la capacidad para poder, tener procesos mentales, entendimiento. 4, lleno de ciencia, es decir, de conocimiento. 5, lleno de arte, es decir, era un artesano, era un artista, era un arquitecto, un ingeniero, un constructor. ¿Para qué lo eligió Dios? Para inventar. Digan conmigo, inventar. Eso era un diseñador, un arquitecto, para inventar diseños, para trabajar en el oro, la plata y el bronce. De hecho, en el capítulo 35, Moisés lo presenta
Y dice el versículo número 30 del 35: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, y lo llenó del Espíritu de Dios. Primera característica, lo llenó de sabiduría. Segunda, tercera, lo llenó de inteligencia. Cuarta, lo llenó de ciencia. Y cinco, lo llenó de arte. Lo ha elegido para proyectar diseños para trabajar en el oro, la plata y el bronce. 36:1: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo el hombre sabio de corazón, a quien Jehová diere sabiduría e inteligencia, a quien Jehová le diere sabiduría e inteligencia para saber toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que Jehová ha mandado. Si notan ustedes, Dios entonces escoge el currículum de una persona. Y vaya que integralmente era este hombre. Hermanos lindos, yo creo que es necesario que entendamos los diferentes tipos de inteligencia para poder cultivar algunos de ellos. Hay, queridos hermanos, muchos tipos de inteligencia. Es difícil que una misma persona pueda tener, todos los tipos de inteligencia, pues algunas no casan bien con otras. Los psicólogos y psiquiatras tienen diferentes test para medir la inteligencia. Hay un test famoso que se llama Raven. Yo no sé si alguna vez a ustedes han ido a solicitar trabajo y les han pasado un test que es el de figuritas que se van complicando cada día más y usted tiene que ir uniéndolas y sabiendo cuáles son. Son matrices progresivas de dibujos que se van complicando. También está el de Simon Bennett, y que es un test muy operativo que ayuda a determinar qué tipo de inteligencia. Pero rápidamente, ¿qué tipo de inteligencia regularmente tienen los seres humanos? Número uno, el tipo de inteligencia teórica. Esa inteligencia es la capacidad de moverse en el terreno de las ideas. Es la inteligencia de los intelectuales. Es la inteligencia de los hombres que viven en el mundo de las ideas. Generalmente está muy reñida con la segunda. La segunda es la inteligencia práctica. La inteligencia práctica es la capacidad para resolver problemas de forma inmediata. Hay personas que tienen esta inteligencia, que saben resolver este problema. Hay personas que tienen inteligencia teórica, pero no tienen inteligencia práctica. Es decir, se mueven en el campo de las ideas, pero a la hora de la práctica y concretizar proyectos y resolver problemas no lo hacen fácilmente. Esto, hermanos, casa mal con la inteligencia teórica, pues el intelectual vive en el mundo del diccionario, de la biblioteca, de la investigación, del lenguaje, de la observación, mientras que la persona práctica utiliza la inmediatez de sus ideas para tomar decisiones inmediatas, prácticas. Entonces, dos tipos de inteligencia: uno, la teórica; dos, la práctica; tres, la inteligencia emocional, y de esa les voy a hablar más adelante; cuatro, la inteligencia social, que es precisamente la capacidad para establecer un control de calidad con la gente, un contacto de calidad con la gente, la facilidad para relacionarse. Una persona que tiene inteligencia social es el que cae bien, todo el mundo quiere estar con él, tiene una empatía, una capacidad de interrelacionarse. 5, la inteligencia analítica es la capacidad de someter un problema a sus distintas parcelas para poder abordarlo con más eficacia. Hay personas que tienen una capacidad analítica, que son capaces de plasmar en un esquema todas las ideas y poder tener más claridad a la hora de poder tomar una decisión. 6, está la inteligencia sistemática. Es aquella que tiene el espíritu de síntesis, de conclusiones. El que es el que en el grupo aparece y dice: estas son las decisiones importantes. Por ejemplo, a la hora de resumir un tema hasta dar con la esencia en cuestión. Esta inteligencia sistemática es muy importante. Pero, damas y caballeros, hay otros tipos, pero yo no me quiero centrar en ello. Quiero que hablemos ahora de la inteligencia emocional que tanta falta nos hace. ¿Están conmigo, santos?
La inteligencia emocional. Este término es bastante nuevo en el área de la psicología y la psiquiatría, aunque ha existido siempre. Daniel Goleman es un doctor en psicología oriundo de Stockton, California. Tiene un doctorado de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Se llama Daniel Goleman. Es un hombre muy, ¿cómo te diría?, estudioso de la conducta del ser humano. Pasó varios años dando charlas en universidades y luego se incorporó a la revista Psicología del Día en el New York Times, y en 1992-96 escribió un libro que se convirtió rápidamente en un bestseller. Ese libro se llama Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Ese libro rápidamente se convirtió como en el libro maestro para poder tratar el tema de la inteligencia emocional. Algunos principios de Goleman. ¿Qué es la inteligencia emocional? Esto es importante que lo entendamos, porque de esta manera vamos a poder aterrizar en cosas prácticas. Si la inteligencia teórica es la que se mueve en el mundo de las ideas, si la inteligencia práctica es la que sabe resolver problemas en la vida cotidiana, si la inteligencia social es la capacidad de relacionarse y establecer contactos con los demás, ¿qué es la inteligencia emocional? Inteligencia emocional la vamos a entender como aquel conjunto de habilidades que tenemos los seres humanos y se basan en la capacidad de reconocer los sentimientos propios y los sentimientos de los demás para que sirvan de guía al momento de tomar una acción. Esto es importante. Aprender, tener la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, saber cómo estamos, cómo nos estamos sintiendo, saber cómo se sienten los demás para que nos sirva de guía al momento que tomemos la acción. Inteligencia emocional es la capacidad y habilidad psicológica que implican sentimiento, entendimiento, control. Es la modificación de las propias emociones, que uno pueda hacer una lectura de cómo se está sintiendo, que uno mismo pueda decir: mis emociones en este momento no están bien llevadas. Dos ejemplos de inteligencia emocional sería la capacidad que tenemos los seres humanos de automotivarnos para hacer algo en la vida, a superar decepciones, la capacidad de sobreponernos a una situación adversa, a una bancarrota, a un matrimonio fallido, a algo. Una persona que tiene inteligencia emocional es aquella persona que tiene esa capacidad de automotivarse sin que los demás estén ahí. Lamentablemente no todos tienen esta inteligencia emocional o no hacen uso de ella. Hay personas que frente a un fracaso o una adversidad se desmoronan, se deprimen, empiezan a llorar y empiezan a dar lástima por todos los demás. Las personas que no tienen inteligencia emocional no viven el proceso de duelo correcto. El proceso de duelo en una crisis viene el shock emocional. Inmediatamente aparece la negación. Después de la negación aparece la depresión, pero de ahí la toma de alternativas y salir adelante. El problema de mucha gente es que hace del duelo una cadena perpetua y viven su vida en un eterno duelo. Viven constantemente ahí metidos. Entonces, hermano, yo quiero enseñarle esta mañana: usted se va a evitar muchos de los sufrimientos que tiene si entiende bien lo que Dios le quiere decir esta mañana. Aprenda a automotivarse. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Una persona emocionalmente inteligente es la que tiene dominio propio. Una persona emocionalmente inteligente es la que tiene empatía. Una persona emocionalmente inteligente sabe que le pueden quitar todo en la vida, pero hay algo que no le pueden quitar, y es la actitud, cómo va a vivir la vida. Estoy hablando bien esta mañana, pero algunos no entienden, las lombrices lo tienen mal.
O sea, una persona emocionalmente inteligente tiene muchas habilidades. Por eso la Biblia insiste. Mire lo que dice, regresen al proverbio. Dejad las simplezas y vivir, nos dice Dios. Dejen de ser simples y vivan. Anden por el camino de la inteligencia. Caminemos por esas sendas, hermanos. Hermanos lindos, muchos de nosotros, aún gente bien inteligente, con inteligencia teórica, con inteligencia práctica, con inteligencia social, con inteligencia fenicia para los números, para el negocio, mucha gente no tiene inteligencia emocional y por eso se derrumban. Por eso, hermanos, no saben controlar sus emociones. Por eso lo pierden todo. Viven en un estrés permanente porque la inteligencia emocional no la están dominando. Por eso pueden caer en cuadros psicopatológicos, de depresiones, de ansiedades, de paranoias, de bipolaridad. Y algunos peor porque tienen predisposición genética. Es decir, ya lo traen en el paquete y si no saben manejar su inteligencia emocional, se convierten en esclavos de ellos mismos. Siempre están dando lástima, siempre creen que todos los demás tienen la culpa sobre él, creen que el mundo conspira en contra de ellos. Por Dios, Dios quiere hoy que usted sea una persona que tenga autocontrol, que tenga templanza, que sepa que usted no es víctima de nadie, porque usted es un hijo de Dios y usted puede canalizar para su favor todo. ¿Están aquí, santos? Permítame decirle unas 3 o 4 habilidades que tiene una persona que sabe hacer uso de la inteligencia emocional. Número 1, tiene autocontrol, dominio de sí mismo. Una persona con inteligencia emocional es la persona que se autocontrola. Es la persona que tiene dominio personal, que tiene gobierno de la propia vida. Eso la iglesia le ha llamado templanza, la capacidad de contener el exceso emocional. No les estoy diciendo aquí que se repriman, no, lloren, derrámense delante de Dios, lloren, déjenlo todo, pero no estén permanentemente ahí, no estén ahí. Usted está dotado de la mente de Cristo, usted tiene el Espíritu de Dios. Usted puede autogobernarse, usted puede levantarse, sacudirse del polvo y decir: no voy a quedarme más ahí, lo voy a hacer por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Voy a levantarme, Dios está conmigo. Eso es tener inteligencia emocional. Quien no tiene inteligencia emocional quiere estar dando lástima. Quiere llamar la atención para que le den cariño y comprensión. Perdóname, si tú tienes cariño y tienes comprensión porque das lástima, no es genuino lo que están teniendo los demás contigo. Si vas a tener cariño, que sea no por chantaje ni por lástima, sino por lo que tú eres como tal. ¿Están aquí, amigos? Mis amigos, es importante la templanza. Una característica de la inteligencia emocional es que tiene control, autocontrol, dominio de sí mismo, templanza. Un ejemplo es cuando nos enfadamos, cuando nos enojamos. Benjamin Franklin dijo: siempre tendremos razones para estar enfadados, pero esas razones rara vez serán buenas. Le repito la frase, Benjamin Franklin dijo: siempre tendremos razones para estar enfadados, pero esas razones rara vez serán buenas. Una persona que cultiva la inteligencia emocional tiene autocontrol, dominio de sí mismo, gobierno de sí mismo, templanza. Si se enoja, él sabe controlar. Una persona que no tiene inteligencia emocional es la que se enoja y termina dañando o autodañándose. No tiene control emocional. La preocupación es por gobernarse a uno mismo.
aprender a controlar los impulsos, controlar las pasiones. Hermanos, o sea, si usted se autocontrola, si usted tiene dominio emocional, usted va a tener un desarrollo en la comunidad tranquilo, sin ningún problema, porque usted va a estar estable, porque usted va a ser una persona que está cultivando eso. Por ejemplo, con eso que les acabo de decir, de saberse gobernar cuando uno esté enojado. La clave está en alejarse de los estímulos que nos provocan el enojo. Hay que recordar las causas por las cuales estamos enfocados y cambiar de foco. Esa es una forma efectiva de salir. Contar hasta 10. Hermanos, cuando usted cambia de foco, le pone fin a la cadena de pensamientos irritantes. Se reduce la excitación fisiológica y se produce un enfriamiento de la cólera y a usted se le va. Por eso nunca tome decisiones cuando está enojado ni cuando está demasiado alegre, porque nunca va a ser objetivo. Cuando está demasiado alegre usted puede hacer cosas. Yo hasta una casa regalé una vez así. De veras. Cuando usted esté enojado tampoco no funciona así. ¿Por qué? Porque no está ejercitando la inteligencia emocional. ¿Están conmigo, santos? Primera habilidad entonces para cultivar la inteligencia emocional, les he dicho, el autocontrol, el dominio propio, el dominio de uno mismo, la templanza, saberse gobernar. Segunda habilidad, el entusiasmo. El entusiasmo es como la actitud maestra para la vida. Una persona emocionalmente inteligente tiene la capacidad de autoentusiasmarse. Una persona con inteligencia emocional es un apasionado optimista de la vida. Una persona con capacidad, ¿cómo te diría? Con inteligencia emocional es aquella persona que no necesita que le estén diciendo tú puedes, tú lo vas a hacer. No, él mismo se lo dice. Una persona emocionalmente inteligente tiene un entusiasmo nato. Es el gusto por lo que se hace con optimismo. Representan miren, hermanos, cuando usted tiene entusiasmo, gusto por lo que usted hace, ese es un estímulo ideal para llegar al éxito. Una persona emocionalmente inteligente es aquella que sabe emprender aún en medio de las adversidades que hayan. La persona que no tiene inteligencia emocional o que no la cultiva nunca se mete a algo porque mira siempre cómo puede perder. Pero el emocionalmente inteligente dice, aunque pierda, yo voy a salir adelante. He aprendido algo, nunca voy a perder porque gano experiencia. Hermanos, el entusiasmo tiene una poderosa influencia sobre los aspectos de la vida de la persona. Las emociones se encuentran en el centro de la existencia. La habilidad del individuo, hermanos, cuando usted está automotivado, esa habilidad se multiplica. Eso es como un profeta para llegar a tener éxito. Automotívese. Yo sé que las situaciones adversas de la vida cotidiana muchas veces cómo lo van a llevar a uno a motivarnos. Pero hermanos, hay un escritor que se llama Víctor Frank. Escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Es un bestseller, uno de los 10 libros más vendidos en el planeta Tierra. Víctor Frank, la tesis que él maneja es la siguiente. Él fue ¿cómo te diría? Un médico, psiquiatra, pero que en los años 44 fue agarrado por Hitler y el gobierno nazi y se lo llevaron a un campo de concentración. Estaba casado, su esposa estaba embarazada, sus padres los tenía, los separaron, murió su esposa, murió su hijo, murió su padre, su madre, y el hombre estaba solo con la ropa que llevaba puesto y solamente ya había perdido hasta el nombre. Ya no le decían doctor Víctor Frank ni nada, le llamaban por un número. Estaba en los campos de concentración nazi. Trabajabas, la comida era escasa, le daban una sopa al día, un pedazo de pan, estaban todos secos, calaverudos ahí, nunca se cepillaban los dientes.
En el frío de la Berlín y de la Alemania, esos fríos de noviembre, diciembre y enero, dicen que para calentarse se unían en grupo y el gran placer de ellos era orinarse, porque al orinarse sentían el calorcito del orín y así se calentaban. Víctor Frank perdió todo, perdió su carrera, perdió su papá, su mamá, su esposa, su hijo de 3 meses de gestación. Lo perdió todo, pero de ahí surgió algo, una nueva escuela psicológica que se llama la logoterapia. Y Víctor Frank dijo la siguiente frase: me pueden quitar todo en la vida, pero hay algo que no me pueden quitar, y es la actitud para vivir la vida. La vida es digna de ser vivida. Él se autoentusiasmó. No empezó a quejarse de su entorno. Cuando terminó, que Hitler murió, que Berlín fue invadido por los países aliados, lo sacaron del campo de concentración y todas las notas y el libro la modificó, y así existe ahora el gran Víctor Frank, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. ¿Pero por qué? Yo no sé si estamos en condiciones extremas. Usted no está ahí. ¿Por qué no maneja su inteligencia emocional? Deje de estar inventando historias que para autoflagelarse. Así como tiene la capacidad de inventar historias para dar lástima, invente historias para salir adelante. Automotívese, diga: yo lo puedo hacer. ¿Están aquí, amigos? La capacidad de pensar, de planificar, de concentrarse, la capacidad de solventar problemas, de tomar decisiones y muchas otras actividades cognitivas que tenemos los seres humanos se verán siempre favorecidas cuando usted tiene inteligencia emocional, porque se sabrá automotivar. Hermanos, es importante automotivarse. ¿Y quién más tendría que ser la raza más automotivada de la faz de la tierra? No serían los que cargan un santo, no serían los que practican yoga, no serían los que dicen que siguen a Hare Krishna o a Sai Baba. No sería, hermanos, los testigos de Jehová. Las personas más automotivadas de la faz de la tierra tenían que ser aquellos que tienen la inteligencia de Cristo, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que tienen promesas maravillosas como esta que dice: los muchachos se flaquean y cansan, los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque tendrán nueva fuerza como el águila. Estos son los que van en aumento como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. Estos son los que tienen las promesas de Dios, que todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Estos son los que saben que tienen el Espíritu de Dios en su vida y que salen adelante independientemente lo que esté a su alrededor, porque pueden decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Tercera habilidad. Le he dicho 2 habilidades que tienen los que cultivan la inteligencia emocional. Una, autogobernarse, autocontrol, dominio propio, templanza. 2, la capacidad de entusiasmarse, de ser optimista de la vida. Hay gente que no tiene inteligencia emocional, que es experta en caerle mal a otra gente. Se esfuerzan por caerle mal. Y yo así soy, quien quiera que me aguante. Ay, pobrecito. Nunca va a llegar a hacer nada en la vida. Nunca. Pobrecito. Es que a mí, miren, me dieron una mala pacha chiquito. Yo no he tenido las oportunidades de los otros. Chica, hermano. Y que no dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y que todas fueron hechas nuevas. La tercera característica o la tercera habilidad es la empatía. Una persona que tiene inteligencia emocional cultiva la empatía. ¿Y qué es la empatía? Ponerse en los pies de los demás, ponerse en la posición de los demás.
Hermanos, una persona que cultiva la inteligencia emocional es la que es sensible al dolor ajeno, no para ponerse a llorar con el otro, sino para buscar alternativas para ayudarle. Siente con el otro, vive con el otro, comparte con el otro. Y esto es hasta bíblico, porque la Escritura dice: en aquel gran día, cuando el Señor nos llame a su presencia, separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos. Y dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo o en la cárcel y me visitaste. Y estos dirán: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento y te dimos de comer o de beber? ¿Cuándo te vimos en la calle y te recibimos? ¿Cuándo te vimos en el hospital y te fuimos a ver, o te vimos en la cárcel? Y el maestro le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron con uno de mis pequeños, conmigo mismo lo hicieron. Eso es empatía. La empatía hace que cuando el otro ha caído en un error, en un pecado, en un problema, la reacción natural es quererlo destruir. La reacción natural es querer ganar ventaja del pecado del otro. Es evidenciar el pecado del otro para que el mío lo pueda ocultar. Algunos quieren ser santos a costillas de los pecados de los demás. Es como señalar el gris del otro para esconder su propio negro. Es como señalar la basurita que tiene en el ojo el prójimo, pero usted esconder su gran viga que anda ahí. Una persona emocionalmente inteligente es aquella persona que se pone en la posición del otro, que mira al caído, lo levanta como el buen samaritano levantó al que estaba a la vera del camino, lo venda, le cura sus heridas y está ahí con él. Ese es una persona empatía. Una persona que tiene empatía es la persona que ora por el otro y que le dice: aquí estoy yo para lo que necesites. Quizás no tengo dinero ni nada, pero mi sola presencia, mi compañía, esto basta. Aquí están mis manos extendidas para ti. Yo quiero entablar, construir puentes y no murallas. Esa es una persona emocionalmente inteligente, el que sabe cultivarlo. Pero el primero en criticar, el primero en sacar el cuchillo, el primero en desarmar al otro, eso es esto. Alguien me dijo: pastor, ¿qué piensa de un gran pastor que se casó por cuarta vez cuando ya ni puede ni caminar? No pienso nada, le dije. No pienso nada. No me interesa a mí él que viva su vida. A mí me interesa poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Eso es lo que me interesa. Inteligencia emocional es aquella persona que percibe las emociones, las propias emociones. Yo me estoy sintiendo así. Que se autoanaliza y dice: yo no me puedo seguir sintiendo así. Voy a abrir mi corazón delante de ustedes. Yo cometía un error antes, y es que cuando estaba sumamente estresado, ¿sabe qué hacía? Me quedaba un día en la casa, no abría las cortinas ni nada, solo a dormir. Pasaba 24 horas encerrado en mi cuarto. Después, cuando ya me dolía la espalda de dormir, me resuraba, me iba a bañar y salía como que nada, y escondía delante de los hermanos eso. La última crisis que me dio fue en el año 2008, terminando el año 2008. Estábamos construyendo esto y yo ya no aguantaba. Se me caía el pelo, estaba todo seco, parecía chucho de finca. Las uñas, una cosa tremenda. Un día llegué a la casa. Regularmente yo trabajo todo el día porque me encanta. No veo el trabajo como una carga, lo veo como una terapia. Yo soy adicto al trabajo, me gusta trabajar. Siempre estoy haciendo algo. Cuando no estoy creando, inventando algo, me siento que me estanco, como que no he hecho nada. Ese año 2008, al final, llegué temprano a la casa. Hey, ese milagro que estás aquí a las 2 de la tarde. No, voy a descansar un ratito. No me molesten. Me puse mi pijama de Winnie Pooh y ya ustedes.
Me puse mi pijama, que es una calzoneta, encendí el aire, cerré las cortinas, a dormir, sin tomar nada, dormir. Como a las 10 de la noche llegaron: ¿vas a comer vos? Dormir. A las 6 de la mañana: ¿vas a comer? No. Como a las 10 llegaron: a ver, ¿estará vivo todavía este loco? Si respira, dicen, está vivo, respira. Hermanos, hasta el siguiente día me levanté, me resuré, me bañé y me cambié y me vine. Démosle con todo, dije. Vamos a rifar un carro y vamos a salir adelante. Y vamos a reunir los $250,000 que nos faltan. Lo reunimos y aquí está este lugar. Y aquí está este lugar. Pero espéreme ahí un momento. El punto es, hermanos, que yo después de eso me dije algo. Yo no estoy usando bien mi inteligencia emocional. Yo no puedo irme a enclaustrar. Pero alguien me dijo: sos hombre y todos los hombres tienen derecho a eso, hacerlo. No, dije, pero yo me dormí, yo me estaba en la casa, a veces con los ojos cerrados, solamente martirizándome. No voy a poder salir de esto y viendo todo lo peor. Que la persona que cultiva la inteligencia emocional percibe sus emociones, sabe que está pensando, maneja esas emociones. Desde el 2008 para acá, nunca jamás, nunca, cuando estoy así, más debo de venir a planificar, a llamar a la gente que trabaja conmigo. ¿Qué hacemos? Hagamos esto, busquemos alternativas. Y yo convertí las crisis como los momentos en que más creativo me vuelvo. Es interesante eso. Es cuando se utiliza la creatividad al máximo posible y uno empieza a ver posibilidades. Eso es, maneja sus emociones. Pero el inteligente emocional comprende las emociones de los demás. Esto es importante, hermanos. No podemos ponernos como juez de los demás a decir: no, hombre, no chillé, hombre, que no es que no oíste lo que predicó el pastor. No, no, no. Cálmese. Que chille, pero que no pase chillando toda su vida, porque ya oyó el mensaje. Ya comprende las emociones de los demás y luego utiliza esas emociones para automotivarse, para autogobernarse, para tener templanza, para salir adelante, para dejar la simpleza, para vivir con sabiduría y con inteligencia, sabiendo que la mayor sabiduría que podemos tener es el temor de Jehová nuestro Dios. Que Él nos ayude a salir adelante. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia. Gracias por ver este programa y por hacer que este ministerio sea posible. Si desea contribuir en el reino de Dios, puede hacerlo de la siguiente manera. 1. Orando por el ministerio. 2. Puede hacerlo monetariamente ofrendando a la cuenta bancaria número 500-0087-67-7 a nombre del Tabernáculo Bíblico Bautista,
o personalmente asistiendo a nuestra iglesia. 3. Comparte con otras personas lo que Dios ha hecho con usted por medio de este programa. Gracias por su apoyo y que Dios le bendiga.